Vamos a comenzar en este momento con la grabación, así que quisiera saludar también a las personas que van a tener la oportunidad de vernos por estos medios. Y me gustaría comenzar haciendo una meditación, haciendo algunas preguntas como hicimos en la iglesia. Hay unas preguntas claves que yo se las hice a una persona experta en el comportamiento humano. Y la idea era que me pudiera decir qué le ocurría, podríamos decir, en los efectos psicológicos a una persona que su ciudad haya sido bombardeada y destruida. Que lo tomen como esclavo, que lo lleven atado a una ciudad enemiga y que lo sometan a la fuerza a una nueva cultura. ¿Qué le pasaría a una persona que pase por esas situaciones? Dicen los expertos en el comportamiento humano que esa persona tendría que tener, y fíjense que voy a decir cosas bajo mínimos, porque pudieran ser más. Trastorno de estrés postraumático sería lo primero, que de entrada es una situación bastante compleja. Insomnio, ansiedad, desarraigo cultural, que es algo a lo que todo lo que somos extranjeros aquí tenemos la posibilidad de sufrirlo. El desarraigo cultural es que llega un momento que te desunes de tu cultura, pero no aceptas en la que estás. Y entonces como que llegamos a una especie de limbo cultural. Y esto afecta a la identidad de la persona. La dependencia puede ser personas que pierdan incluso totalmente el criterio y sean dependientes para sus decisiones. Afectaciones a nivel del comportamiento como la irritabilidad, la hostilidad, la conducta defensiva. Incluso hay un aspecto que es el ser, podríamos decirlo en sentido más llanos, en ser fáciles agobiadores. Es estas personas que le preguntas, ¿cómo estás? Y no te contestan bien o mal, sino que te dicen todo lo que sientes y entonces te dejan aturdido. Pues eso es un efecto de estas problemáticas. ¿Les viene a la mente a ustedes un personaje bíblico que haya padecido todo eso? Que su ciudad haya sido destruida, que haya sido esclavizado, que haya sido llevado a la fuerza a otro lugar y que haya sido sometido a la fuerza a una nueva cultura. ¿Les viene un pensamiento? Yo hice esta pregunta en la iglesia y surgieron dos respuestas. El profeta Daniel y también José. En esta ocasión vamos a hablar de Daniel. La ciudad de Jerusalén fue destruida. Yo puse bombardeada en la pregunta que le hacía a los expertos que consulté, porque es algo más de hoy. Pero fíjense, si una ciudad es bombardeada, destruida, probablemente donde incluso mueren seres queridos, y esto le ocurrió a Daniel. ¿Cuál era la razón de la destrucción de Jerusalén? Dios había hablado hacía mucho tiempo y de muchas maneras de que si Jerusalén no era fiel, un día sería destruida y llevada a la cautividad. Lamentablemente ese día llegó y Daniel fue de los que sufrieron las consecuencias. La hermana White dice, cuando comenta este episodio, que habían dos caminos para alguien que haya vivido una situación tan traumática como esta. Amargarse, comenzar a quejarse, y eso es un mal camino. Pero ¿qué hace Daniel? Con sus manos atadas, y cuando va caminando hacia un lugar donde él nunca había estado, y en unas circunstancias que nunca se imaginó estar, él se entregó al Señor de una manera plena, completa.
Y Dios hace una diferencia tan grande en la vida de Daniel, que cuando estudiamos el libro de Daniel no vemos precisamente esta lista de males que yo acabo de mencionar, no la vemos reflejada en la vida de Daniel. Y esto toma fuerza el argumento de cómo Dios puede cambiar a las personas. A veces hace falta ponerle nombre y apellido a determinados problemas, sobre todo de gente que usted y yo conocemos que los tiene. ¿Cómo Dios puede hacer una diferencia? Pero yo decía también que uno de los mayores problemas al leer el libro de Daniel es que es uno de los libros de la Biblia que más sectorizado se lee. Si lo que me interesa son las profecías, solo me voy a las profecías. Si lo que me interesa son las historias de Daniel, sobre todo cuando la vamos a contar a los niños para buscar un sentido más fácil, lo que hacemos es dividirlas. Y entonces no tenemos muchas veces una hilaridad o una conexión entre ellas. La vida de Daniel no es una vida fácil. Hay un ejemplo que podemos utilizar, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo me siento que la vida me está asfixiando? Si yo siento que estoy agobiado. Yo como pastor tengo un compromiso y es que yo tengo que intentar proyectar el evangelio. Pero, ¿saben? No siempre uno se siente bien. No siempre uno siente que la vida es positiva. Hay momentos que uno se siente mal. Y Daniel fue ese personaje que me ayudó a comprender que la vida no es ausencia de problemas. Eso es muy moderno. Hoy en día, la sociedad moderna, esta sociedad piensa que a nosotros nos pasa todo lo peor, que nosotros somos lo que hemos vivido peor. Sin embargo, somos la sociedad más cómoda, la que ha tenido más cosas a nuestra merced. Hemos tenido, incluso algunos expertos llegan a decir, hemos tenido de más, y tal vez ese ha sido nuestro mayor problema. Porque entonces tenemos la queja fácil, nos quejamos de todo. ¿Tenía razones Daniel para quejarse? ¿Qué les parece? Muchísimas. Él no fue el que cometió el error de no llevar el pueblo a Dios. Fueron los reyes, reyes que tenían nombres y apellidos, incluso el propio rey que tenía. Fueron los malos profetas, fueron los malos dirigentes. Él no tenía la culpa, pero él estaba padeciendo las consecuencias. Y saben, Daniel tiene la grandeza de no perder el tiempo en esas cosas, porque la crítica no lo iba a llevar a ningún sitio. Lo que lo podía librar era la entrega al Señor plenamente. Amarguras, tristezas, todos tenemos. Y la historia de Daniel no es como se la contamos a los niños. A los niños le contamos, y es necesario contárselo a ellos así. Pero a nivel de adultos tenemos que verla en una perspectiva más profunda. No tenemos una vida de ausencia de problemas, al contrario, tenemos una vida llena de problemas. Pero una persona que en cada una de las situaciones tenía a Dios en el primer lugar. Dios estaba a su lado. ¿Qué ocurre cuando él llega a Babilonia? Le acabo de relatar que él tiene una entrega en el camino especial con Dios. Pero la entrega no quiere decir ausencia de problemas. Y cuando él llega a Babilonia, ¿qué ocurre? Tenemos un grave problema. Y es que ahora en Babilonia se le cambia el nombre. ¿Usted sabe lo que significa someter a una persona adulta a que le cambien el nombre? Los que tienen perritos, intenten cambiarle el nombre, a ver qué hace el perro. Usted le puede llamar de otra manera, pero el perro va a pensar que está llamando a otra persona. El perro tiene un nombre y se identifica con ese. Pero es que los seres humanos también. Y eso debió ser muy doloroso, que ahora te llamen y encima un nombre tan bonito relacionado con Dios, y ahora es un nombre relacionado con un Dios pagano. Pero es algo que tuvo que soportar. Pero es que ahora no puedes hablar tu idioma, ahora tienes que hablar otro. Ahora no te puedes poner tu ropa, ahora te tienes que poner otra. Ahora tus costumbres cambian.
Hay un cálculo que se hace bajo mínimos, que es que los jóvenes que fueron llevados a Babilonia fueron unos 180. Hay otros teólogos que hablan de muchos más, pero vamos a tomar el bajo mínimos, 180 jóvenes. ¿Cuántos de esos jóvenes pudieron haber padecido todas esas circunstancias que yo he relatado? Probablemente la mayoría. Y tal vez se fueron por el lado de la crítica, por el lado de la amargura. ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué mis reyes? ¿Por qué mis profetas? Hay una gran lista, de hecho, con nombres y apellidos que podríamos culpar. Encima, muchos de los malos reyes murieron tranquilos y son Daniel y sus compañeros los que padecen las circunstancias del destierro. Pero saben, hermanos y amigos, los problemas en un mundo de males están con nosotros. Y a veces, para animar, preferimos ignorarlo. Ignorar esta realidad. Ahora Daniel lo quieren hacer comer lo que no come, beber lo que no debe beber. ¿Y qué hace? De una manera humilde, con una ausencia total de prepotencia, pide una prueba. Saben, Daniel habla en el capítulo 1 con el jefe de los eunucos. Si el jefe de los eunucos es mi jefe, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy un eunuco. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que es muy probable que si los eunucos de Babilonia eran castrados, él tuviese que pasar también por esa prueba. Muchos teólogos se inclinan por pensar, de hecho la gran mayoría, de que Daniel fue castrado y sus compañeros por la ausencia de figuras femeninas en el libro, la ausencia de elementos que los relacionen con la vida familiar y esa dedicación que se nota exclusiva en el servicio a la nación. Pero es que si tuvo que pasar por eso también, ¿cuántas pruebas pasó Daniel entonces? Muchísimas. Y que en la vida no hay una prueba. Pero si en cada una de ellas está el Señor presente, eso hace y tiene que hacer una diferencia. Fíjense que cuando al final, en el capítulo 1, hizo la prueba el rey, ¿con qué se encontró? ¿Con Daniel y sus compañeros como los más desvalidos? No. Dice el versículo 17 del capítulo 1, a estos 4 jóvenes Dios lo dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Y además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y el versículo 20 dice, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel fue más inteligente y sus compañeros que todos los demás jóvenes. 10 veces, muchas veces es una figura, puede decir mucho más. Porque estos jóvenes pusieron a Dios en el primer lugar. Estos jóvenes invitaron a Dios a que gestionara sus vidas. Y en cada uno de los problemas, Dios estuvo allí. Si en el capítulo 1 cerramos el ciclo, podríamos decir, bueno, ya Daniel es funcionario, ahora Daniel es un sabio y no tuvo jamás más problemas. ¿Podríamos culminar la historia así? No. En el capítulo 2 tenemos un sueño que tiene el rey y hay un problema. Nadie puede decir el significado. Y ¿saben? La primera noticia que tiene Daniel de la situación son unos soldados que le tocan la puerta. Vamos a imaginarlo. Unos soldados tocan tu puerta. Tú abres la puerta y ves 4 hombres armados. Le ves un uniforme, son soldados. Y preguntas, ¿qué ocurre? No, es que el rey te mandó a matar. Mandó a matar a todos los sabios, tú eres uno de ellos y así que venimos a buscarte para matarte.
así, tal claro, en tu puerta y de repente. Y este hombre de Dios, ¿qué hace? Pide tiempo para orar al Señor, para que el Señor dirija la situación. Y fíjense, vuelve el Señor a manifestarse maravillosamente. Daniel es el indicado para revelar el sueño al rey. Pero es que cuando el capítulo 2 Daniel los refleja, el sueño, la estatua y tal, todo es muy bonito. Pero a Nabucodonosor le dura poco la sensación y vuelve a sus andanzas. En el capítulo 3 que nos encontramos, no tenemos a Daniel, no sabemos qué pasó. Pero la mayoría estamos de acuerdo en que el rey, sabiendo de la fidelidad de Daniel, lo apartó de alguna manera para que no estuviese presente en la prueba de la estatua. Encima Daniel fue el que les reveló la verdadera estatua y lo que se estaba haciendo allí era totalmente una desfachatez. Pero el rey no contaba que había 3 amigos que eran igual que él, igual de fieles. Pero aquí tampoco terminan los problemas. Daniel tiene que decirle al rey, fíjese, darle una noticia a un rey, de que él va a ser llevado por 7 años a comer hierba como un animal y que se va a convertir en un loco. ¿Usted sabe lo que dar una noticia así? El rey, antes de que eso se cumpliera, lo podía haber mandado a matar. Pero ¿qué hace Daniel otra vez? Vuelve a invocar al Señor, vuelve a poner sus problemas en las manos de Dios. Y Dios vuelve a manifestarse de una manera maravillosa. Y esa prueba, Él la pasa adecuadamente. ¿Saben? Cuando Daniel ya estaba mayor, que había dado un gran servicio a Babilonia, uno de la familia real, que no era ni siquiera el rey, Belsasar, comete una tropelía y tiene que ser Daniel otra vez el que intervenga. Desaparece Babilonia y ahora viene un nuevo reino, Medo-Persia, y parece ser que Daniel, ya como en una especie de cerca de la jubilación, todos los problemas se van a acabar. Esa es la sensación de la sociedad hoy. Cuando estás cerca de la jubilación, todos tus problemas se van a acabar, porque tu trabajo deja de ser, los afanes, y ahora te dedicarás a tus aficiones, a pegar sellos, a recolectar cosas, a ayudar a tus hijos con tus nietos y cosas de estas. Y no, pero nadie cuenta que puede venir una enfermedad, que puede venir una situación difícil, o muchas de las cosas que pueden ocurrir. Daniel, me imagino que tenía planes de que todo iba a ir bien también. Pero ¿qué viene y ocurre? Fíjense qué curioso. Que por orar lo meten a un foso de los leones. Un hombre que tenía casi 70 años orando. ¿Y cómo es que ahora molesta? ¿Cómo es que ahora eso es malo? ¿No sabían ellos de los principios de Daniel? Del Dios de Daniel, pues si él siempre manifestó sus creencias sin ningún problema. Y fíjense qué dicotomía, que alguien que ha servido tantos años manejando los dineros del gobierno más importante del mundo en la época, no ha sido encontrado en nada negativo. Y lo único que se encontró fue que oraba. A mí me gusta mucho cómo él le dice al rey cuando él entra al foso de los leones, porque él le dice al rey un detalle muy interesante. Fíjense en el capítulo 6, el versículo 22. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra ti. Los leones no dejaron de ser leones, no perdieron su naturaleza, sino que la intervención de Dios modificó algo. No pudieron abrir la boca. El deseo de comerse a Daniel estuvo, pero no pudieron abrir la boca. Y Daniel deja ese detalle muy claro.
Dios pudo haber matado a los leones y los eliminaba a todos. De hecho, estos mismos leones son los que cuando los enemigos de Daniel los echan allí, pues no ocurrió lo mismo. Los leones se comieron a los otros. Lo que nos da a entender de que la modificación de esa realidad no modificaba la maldad que había, ni las intenciones que había. Pero Dios puede protegernos. En la sociedad que vivimos, anoche decíamos que es una sociedad que se considera la sociedad líquida, porque es una sociedad que ha abandonado sus principios. Uno de los grandes autores de la sociedad o modernidad líquida se llama Bauman. Él dice que todo lo que nuestros antepasados creían ha fallado. El matrimonio para toda la vida, creer en Dios, tener principios estables, y que ahora la sociedad está en una redefinición de todo eso. Pero él era un sociólogo importante y en sus últimos días, al final de su vida, él llegó a decir: hemos desterrado lo que teníamos en búsqueda de algo nuevo que no sabíamos dónde estaba. Y tristemente tengo que admitir que nos hemos quedado en la búsqueda. Y la búsqueda es peor que lo que teníamos. Nuestro Dios ha marcado unos principios estables, unos principios de los que Daniel se abrazó y en toda su vida se refleja. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán a Milton Peverini, ese gran predicador que tuvo la voz de la esperanza. Él llegaba a decir en uno de sus sermones que si todos los profetas fueran ejemplificados como montañas, Daniel sería el Everest. Daniel es un ser humano que sin ningún tipo de tapujos se nos proyecta con problemas, con situaciones difíciles. Pero hay dos cosas que a mí me interesan mucho de la vida de Daniel y dos cosas que en lo personal me gustaría que se manifestaran en mi vida, porque no siempre lo puedo hacer. Si estoy mal o me ocurre un problema, lamentablemente la sociedad moderna, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Quejarnos. No ha habido una sociedad tan quejica como esta. Si nos quejamos porque no tenemos trabajo, pero luego aparece un trabajo, pero que en ese trabajo hay que trabajar mucho, es que entonces en ese trabajo hay que echar muchas horas, es que luego en ese trabajo me pagan poco, y siempre le vamos encontrando una razón de la queja, la crítica y el descontento a las realidades que nos van ocurriendo. Y algunos expertos llegan a decir: nuestra sociedad es insaciable. Es prácticamente imposible satisfacer hoy porque siempre se quiere más. ¿Qué ocurre cuando en la vida cristiana este tipo de pensamientos se alberga? ¿Qué final puede haber? Saben, Daniel pudo haber tomado el camino de la queja. ¿Cómo es que todo esto me tuvo que pasar a mí? Se lo pudo haber preguntado. De hecho, ¿tenía razones para quejarse? Muchísimas. Podía quejarse de los reyes, podía quejarse de los profetas falsos, podía quejarse de los malos dirigentes. De hecho, en su época fueron muchísimos. Podía quejarse de toda la mala gente corrupta que hizo grandes males. Pero saben, Daniel, en el capítulo 9, que ustedes en detalles lo pueden leer en sus casas, en el capítulo 9 tiene una oración. Daniel entendía que la profecía de Jeremías 25:11, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Él pensaba que como habían pasado ya casi 70 años, estaba en el momento de que el pueblo iba a volver otra vez a Jerusalén.
Y entonces él hace una oración muy interesante donde él dice: Señor, te pedimos perdón porque nosotros hemos fallado. ¿Se imaginan que yo como pastor le diga al Señor en una oración ahora: Señor, te pido perdón por la iglesia de Tenerife, porque es una iglesia muy pecadora, una iglesia que falla mucho, hay mucha gente perversa, pero bueno, yo estoy bien, pero mira, por ellos haz lo que puedas y tal? ¿Qué diría el Señor de una oración así? Diría el Señor lo mismo que dijo de la oración del fariseo. Ese oraba consigo mismo. Esa oración no sube a ningún sitio. Daniel no fue de los que pecaron para que ellos fueran llevados a Babilonia. Y sin embargo, en la oración, él dice: hemos pecado, hemos faltado, hemos cometido errores. La oración de Daniel es persistente. Es probable que este deseo perduró por los 70 años que duró él en Babilonia, pidiendo por esto. Pero también reconoce algo que, viviendo todo lo que él vivió, para mí es muy importante. Reconoce en esa oración que Dios es justo, que Dios es fiel y que Dios es misericordioso. Si Daniel tiraba de pasado, él podía tener ciertas razones, sobre todo hablando desde la mentalidad que tenemos hoy, para quejarse amargamente delante de Dios por ciertas cosas que le habían ocurrido. Sin embargo, hermanos, no lo hace. Prefiere depositar su tiempo en amar al Señor, entregarse a Él y humillar su corazón delante de Dios. Daniel ora por los pecados de la nación en sentido plural. No ora en sentido de aquellos o ellos. Dice nosotros. ¿Saben? La hermana White tiene algunas citas en referencia a esto que son muy importantes. Hay una en especial que cuando yo la leí por primera vez impactó mi vida, porque debo asumir que no la comprendí y la tuve que leer otra vez. En Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 312 dice: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campos o campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. ¿Saben qué fue lo que yo no entendí de esta cita? Que yo la leía poniendo nombres y apellidos. Yo la leí y decía, bueno, aquel grupo es de estos habla que nos van a abandonar, o estos nos van a abandonar, o este nos va a abandonar. Y no me daba cuenta que el llamado era para mí, que no era para que yo pusiera nombres y apellidos, era para que yo me mirara en este filtro, pero no que lo mirara desde el punto de vista de yo estoy bien y los demás mal, sino que lo mirara con humildad. Si a mí alguien me hubiese dicho hace 20 años que iba a llegar un momento donde yo iba a ver al pastor Gambetta fuera de la iglesia adventista, yo me hubiese burlado. Ver una persona defendiendo la fe de esa manera como lo hacía él y que ahora verlo del otro lado, impensable. Una de las personas que sin lugar a dudas defendió más la fe, al menos en la generación mía. Sin embargo, aquí no nos está hablando de que pongamos nombres y apellidos, al contrario, nos está haciendo un llamado de humildad, un llamado de reconocimiento.
La iglesia no se construye destruyéndole su tejado. Nuestros dirigentes van a cometer errores, han cometido y cometerán. Nosotros cometemos errores, cometimos y cometeremos. Pero hermanos, hay un Dios en el cielo, un Dios que damos muchas gracias que no es como nosotros. Un Dios que va más allá de mis problemas. Cuando yo miro la historia de Daniel, en lo personal aprendí, cuando estaba haciendo esta meditación, que no es lo mismo decir Dios es más grande que mi problema que creérmelo. No es lo mismo. ¿Cuántas veces en el concepto del conocimiento que tenemos nosotros, yo creo que ninguno dudamos de que Dios es grande, de que Dios es eterno, de que Dios tiene mucho amor, mucha misericordia, mucho poder? Pero realmente cuando nos pasa situaciones o cuando estamos en un problema, llegamos a creer esto. Si miramos en una escala de valores los problemas de Daniel, casi cada problema que vino era mayor que el anterior. Las cosas iban subiendo de tono. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace que Él tiene en cada uno de esos episodios la compañía del Señor. Y el Señor entonces gestionó cada una de esas situaciones. Le hago un llamado especial a cada uno de los dirigentes, tanto a los que repiten como a los nuevos. Ser dirigente de la Iglesia de Dios no es estar por encima, al contrario. Es, según lo dice la Biblia, un llamado al servicio, un llamado a la autocrítica, un llamado al reconocimiento primeramente de que no somos perfectos, de que damos un servicio a la iglesia y al Señor, pero los primeros que tenemos que reconocer que nos podemos equivocar somos nosotros. No vamos a dar lecciones. De hecho, la iglesia no necesita lecciones, no necesita cátedras. La iglesia necesita buenos servidores del Señor, ya sean dirigentes o miembros. ¿A dónde nos llevará la vida en este camino? No hay incertidumbre en esto. Nosotros tenemos mucha decisión a dónde nos llevará la vida. Porque la vida que decidamos llevar con el Señor, esa será la que se manifestará a través de nuestros días. Les animo a que todos juntos podamos trabajar en la misión, a que cada uno desde su área podamos aunar esfuerzos para tener una mejor iglesia, para poder motivar a la iglesia a que seamos más espirituales, a que crezcamos más con el Señor, pero siempre desde la humildad, desde la motivación. Nuestra iglesia no va a llegar a donde nosotros la queramos forzar. Nuestro papel es motivarla. El Señor, que puede mucho más que nosotros, no forza, no obliga, no sugestiona. Y no es nuestro papel hacerlo. Que el Señor nos ayude a tener esa humildad que tuvo Daniel. Yo hoy lo miraba cuando estaba estudiando esto por última vez en la mañana y decía, madre mía, ¿cómo uno se queja con tanta fuerza por lo que nos ocurre? Y cuando ve una persona que ha tenido prácticamente cada uno de sus problemas han sido mayores que todo lo que yo he tenido y no se atreve a quejarse. Porque sabe que el quejarse es un camino de amargura infinito. Si hoy comenzamos a mirar las faltas entre nosotros y eso es lo que va a prevalecer, créame que no va a necesitar ni siquiera lupa. Eso es evidente. Y van a ser tantas que nos faltarán días de entretenimiento. Pero si comenzamos a mirar arriba, comenzamos a mirar al Señor, y si vamos a ver faltas, miremos las propias, que esas son las que cada uno tendrá que mirar. Y el que esté más arriba, como dice la Biblia,
pues más al servicio, porque en la comunidad cristiana todos somos servidores. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y amigos. Que el Señor nos ayude a tener una disposición espiritual como la que tuvo Daniel. Que en esta sociedad que nos ha educado para quejarnos, para criticar, que nosotros podamos poner el punto espiritual y la diferencia. ¿Saben cuántos millones de españoles cada día se levantan maldiciendo al presidente? Poniendo todas sus culpas y todas sus penas en el presidente. Y mañana cambia el presidente y entonces no, culparemos al otro. No, no es un buen camino, porque en realidad desahoga un momento, pero no trabaja lo existencial, no trabaja la profundidad. Usted y yo vivimos en un mundo de males, donde hay problemas, donde hay situaciones difíciles, pero nuestro Dios es un Dios que siempre es más grande que el problema que tú y yo tenemos de frente. Y recuerda, Dios siempre hace la diferencia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Permita a Él que ese sea el espíritu que haya en cada uno de nosotros. Humildad, reconocimiento y total entrega a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.